Sean bienvenidos en este momento, amigos, hermanos, iglesias de este H Presbiterio, y vamos a prepararnos para tributarle, rendirle la gloria al que vive por los siglos, a nuestro Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a dar inicio a este culto a través de preludio con el himno 37. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sean sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a elevar a nuestro Dios esta oración para prepararnos y entregar como ofrenda nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, venimos ante ti y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que nos da el privilegio de poder acercarnos al trono de tu gracia con toda confianza. Y te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Recíbelo y recibe, Señor, también este culto que ofrecemos a tu nombre, porque tú reinas y vives por los siglos de los siglos. Prepara a tu iglesia, Señor, en este día, para que juntos, Señor, nos unamos al gozo, Señor, a la alabanza de tu nombre. Te bendecimos y te honramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay muchos motivos por el cual darle gracias a nuestro Dios por
tantas bendiciones que Él ha derramado. Y en este momento tenemos la oración de gratitud e intercesión a cargo del anciano de la iglesia, Manuel Álvarez Ramón. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has cuidado, has tomado el control de nuestra vida, Señor. Y te agradecemos profundamente porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, no nos ha faltado el pan, Señor. Tenemos trabajo, tenemos, Señor, todas las cosas porque tú derramas bendiciones sobre tu pueblo, Señor. Y, Señor, también te damos gracias en esta hora porque a pesar de las pruebas, las dificultades y todo lo que acontece, Señor, en este tiempo, tú, Señor, nos sostienes con tu mano de poder. En estos tiempos de pandemia, Señor, en donde muchas gentes están atribuladas, muchas gentes, Señor, todavía se encuentran en los hospitales. Otros tantos, Señor, han ido a tu presencia, pero muchos, Señor, tú has hecho el milagro en su vida, Padre amado, y están ahora convalecientes. Pero tu mano siempre ha estado, Señor, ahí presente para prestar auxilio a todos tus hijos. También, Señor, te estamos pidiendo en esta hora por todas aquellas familias, Señor, que están atravesando las diversas tempestades, por las inundaciones, todas las afectaciones, Señor, que han pasado, Padre amado. Agradecemos también porque en medio de esto tú te has manifestado en ellos, Señor. Y hay hermanos y parte de la población, Señor, que está presta para ayudar, para contribuir, para llevar, Señor, el alimento, para llevar, Señor, la ayuda, esa ayuda que necesitan en estos momentos tan difíciles, Padre amado. Pero también, Señor, estamos pidiéndote en esta hora por todos los enfermos, Padre amado, por todos los enfermos de tu iglesia, por todos los enfermos, Señor, también que se encuentran allá en los hospitales y que allá, Señor, están ellos no solos porque tú los acompañas, Padre. Te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, que puedan tener, Señor, el cuidado de los médicos, el cuidado de las enfermeras, que no les falte, Señor, los medicamentos y, Señor, que tú puedas proveer para cada uno de ellos. También lleva, Señor, esas palabras de aliento, esas palabras frescas para todos sus familiares, porque, Señor, en estos momentos también ellos están angustiados por saber qué pasará con aquel enfermo que tienen en los hospitales, Padre. Te pedimos que tú te manifiestes en ellos y así como actuaste, Señor, cuando estuviste entre nosotros, que sanaste a muchos, también puedas, Señor, hacer el milagro en la vida de cada uno de ellos. Pero también, Señor, estamos pidiéndote en esta hora por todas las autoridades civiles. Las autoridades, Señor, que tienen una gran responsabilidad en estos momentos, y te estamos pidiendo primeramente desde nuestro presidente, Señor, por los gobernadores, por los presidentes municipales y por todos aquellos que ocupan un rango menor, Señor, para que tú seas el único que los capacites, para que tú seas el único que los instruya, Señor, y puedan ejercer, Señor, ese control que deben tener en estos momentos difíciles, Señor. Pero también, Padre, te pedimos que ellos también puedan reconocerte a ti, Señor, como el Dios poderoso, como el Dios creador, como el Dios que ha hecho todas las cosas y que deben confiar en ti únicamente. También, Señor, estamos pidiéndote en este momento por los que trabajan en los hospitales, por todos los médicos, por todas las enfermeras, por los camilleros, por los vigilantes, por los que están en las oficinas, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, porque están prestando, Señor, en estos momentos una labor bienaventurada, Señor, porque en
en estos momentos es que se necesita el apoyo de cada uno de ellos. Y te pedimos por sus vidas, Señor, para que no se contagien y no puedan llevar, Señor, tampoco esa afectación a sus seres queridos, a sus hogares. Padre amado, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Busquemos en nuestros himnarios y cantemos con júbilo, con alegría al Señor, el himno 237, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirlo palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Vamos a la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, del versículo 1 al 9, dirigida por el presbítero Williams Gómez Romero. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al 9.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escuchemos la palabra de nuestro Dios en labios del presbítero Joaquín Rivera Díaz, con el tema El principio de dar. Damos gracias, amados hermanos, a nuestro Dios que nos permite en esta hora el poder seguir compartiendo su palabra. Sabemos que han sido y siguen siendo momentos difíciles para nuestra sociedad, pero en medio de cada una de estas situaciones no dudamos y estamos reconociendo que Dios ha estado presente en medio de su iglesia. Y a principio del inicio de esta pandemia fuimos convocados para estar en oración, para estar pidiendo por cada una de nuestras autoridades, por los médicos y por las personas también que se encontraban con este contagio. Hoy, debido también a las situaciones de la inundación, hemos invitado también a la iglesia a participar a través de donar algunos víveres y también poder dar ofrendas económicas para ayudar a aquellos hermanos que se encuentran en necesidad. Y en esta ocasión, tomando como base 2 de Corintios capítulo 8, en el cual se habla acerca de la ofrenda para los santos, quiero compartir con ustedes el tema, el principio de dar. Y decíamos que este principio nace en la gracia de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 8: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Y el apóstol Pablo está tomando como ejemplo a Macedonia para motivar a la iglesia de Corintios y de esta forma ellos puedan contribuir para aquellos que se encuentran en situaciones de necesidad. Y decíamos que el principio de dar nace en la gracia de nuestro Dios. Y la gracia de Dios es el regalo inmerecido que cada uno de nosotros tiene. Pero aquí el sentido no tiene que ver con la gracia salvadora, sino tiene que ver con el efecto que produce esa gracia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso también el Señor Jesucristo señalaba en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 8: de gracia recibiste, dad de gracia. Y de esta manera Dios entonces produce en la vida de su pueblo el hecho de que pueda ayudar y apoyar a aquellos que se encuentran necesitados. Calvino hacía referencia a este aspecto de la gracia, de poder dar, y decía Calvino lo siguiente: no todos los hombres consideran una ganancia el dar. Regularmente nosotros también hacemos ese cuestionamiento con las personas. Cuando alguien te pide un favor
o cuando alguien te pide una cosa, al final a veces decimos, ¿y qué gano yo? Y en este aspecto, amados hermanos, la iglesia de Corintios estaba viendo no como una ganancia el poder dar, no como parte de la gracia de nuestro Dios, y por lo tanto entonces Pablo tiene que usar la vida de los creyentes de Macedonia para decirles entonces que Dios había puesto en ellos esa gracia y ellos estaban dispuestos para contribuir y para apoyar a aquellos que tenían esa necesidad. Así que de esta manera también el ejemplo que nosotros tenemos de esa gracia dadora de nuestro Dios se refleja también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso número 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Él dice, el apóstol Pablo, dice entonces que él dejó su riqueza y se hizo pobre para entregarse, y de esta forma tú y yo hoy disfrutemos de esa gracia salvadora que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Jesús también resalta este aspecto de poder dar, de poder ayudar a otras personas, y el evangelista Lucas en el libro de los Hechos cita las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 20, versículo 35, diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Y dentro de la vida del ser humano siempre existe el egoísmo, siempre existe la avaricia, pero en la vida del creyente que es transformado por la gracia poderosa del Espíritu Santo, viene a obrar y viene a tener entonces como efecto el poder ayudar a su prójimo. Así que de esta manera entonces nosotros tenemos que entender que ciertamente en medio de ese egoísmo que humanamente pudiéramos tener, el Espíritu Santo ha de obrar para que tú y yo podamos ayudar también a otros. Y no nos preguntemos, si yo doy, ¿qué gano? Sino al contrario, lo veamos como ese efecto que tiene la gracia en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, el principio de dar, amados hermanos, se expresa en medio de la tribulación. Y dice en este sentido el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué pasaba con la iglesia de Macedonia? Estaba pasando por momentos también de prueba, por momentos también de aflicción, pero eso no detuvo la oportunidad de ayudar a otros hermanos. Y dentro de las tribulaciones que la iglesia de Macedonia estaba sufriendo, tenía que ver en relación con la fe al Señor Jesucristo. Muchos habían padecido persecución, muchos habían sido confrontados por creer en Jesús como su Señor, como su Salvador, pero en medio de esa tribulación, en medio de esas aflicciones, ellos estaban dispuestos a participar de ofrendar y ayudar a aquellos que tienen esa necesidad. Pero decíamos también que se expresa, el principio de dar se expresa en medio de la pobreza. No eran creyentes ricos, no eran creyentes prósperos, sino eran creyentes que tenían lo necesario. Pero aquí también traemos a la mente de cada uno de nosotros la historia que señala nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de la viuda, que Dios dice todo lo que tenía, dio en medio de su pobreza, ella contribuyó, ella dio también la ofrenda al Señor. Y ciertamente Jesús también observaba que muchas personas que traían su ofrenda traían de aquello que les sobraba, mas la viuda dio en medio de su pobreza. Y decíamos, a veces nosotros queremos restringir la participación de hermanos que nosotros pensamos que no tienen. Y a veces nos vamos con las personas que son más prósperas,
Y a veces tenemos que toparnos con la sorpresa que a veces con las personas que tienen más, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones son los que menos pueden dar. Y a veces los que tienen poco son los que están dando más. No se les hace difícil el poder desprenderse de algo y poder ayudar a aquel que lo necesita. Y decía entonces, la iglesia de Macedonia está tomando esa actitud de poder ayudar en medio de su pobreza. Pero también, amados hermanos, notamos que la iglesia de Macedonia veía la oportunidad de ofrendar, lo veía como un privilegio, no como una obligación, no como que fuera algo forzado para hacerlo, sino dice el apóstol Pablo en el verso número 4, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuántos de nosotros rogamos para dar? Sino es a la inversa, ¿sí? Rogamos para que den. Y lo que hace la iglesia de Macedonia es decirle a Pablo: Pablo, concédenos, danos la oportunidad. Nosotros estamos dispuestos a apoyar también a aquellos que tienen esa necesidad. Y amados hermanos, decíamos entonces, el principio de dar tenemos que verlo como un privilegio, no como una obligación, no que tú te sientas forzado. Incluso más adelante este asunto de las ofrendas abarca el capítulo 8 y 9 también de esta carta a los Corintios. Y más adelante dice también el apóstol Pablo, cada uno dice conforme ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces la iglesia de Macedonia había entendido la gracia de dar y por lo tanto la iglesia lo veía como un privilegio, como una forma de glorificar a Dios, como una forma de dar testimonio por la obra que Jesucristo había hecho en la cruz por cada uno de ellos. Pero también tenemos que señalar que el principio de dar tiene como propósito el hecho de que tú y yo abundemos en la vida cristiana. Y en este sentido dice el versículo número 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice entonces el apóstol Pablo, y sabemos que la iglesia de Corintios se caracterizaba por esa situación de reconocer que tenían muchos dones. La iglesia de Corintios de alguna manera se sentía orgullosa por la variedad de dones que tenía, pero dice también entonces aquí el apóstol Pablo, ciertamente tú hablas de que tienes mucha fe, tú tienes esa facilidad de poder expresar la palabra, tú tienes conocimiento, pero también es necesario que tú puedas también tener este principio de ayudar y de poder contribuir en la necesidad de aquellos que lo necesitan. Así que entonces, en nuestra vida integral de la vida cristiana, todos los aspectos tienen que ir de la mano. La fe, lo que tiene que ver la ciencia, lo que tiene que ver con esa disposición de poder colaborar en el servicio. También, amados hermanos, en el asunto entonces de ser liberales, tenemos nosotros también que tener esa virtud, tener esa oportunidad de hacerlo cuando así el Señor nos permite. Y decíamos, y hay sobre todo en estos tiempos que hay esa necesidad en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Pero también el principio de dar, amados hermanos, es la forma en la cual nosotros demostramos la realidad del amor. Y eso lo expresa en la última parte Pablo cuando dice en el verso 7, y en vuestro amor para con nosotros. Y hemos señalado en algunas ocasiones que nuestro Dios es el ejemplo más claro en el sentido de la gracia, en el aspecto de dar, porque en el Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero amado hermano, nuestro Dios no tan solo se quedó con el hecho de decir amo al mundo, o con el hecho de decir amo a Pedro, a Juan, a María, a Petrona, sino que Dios dice lo demostró enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos en algún momento dado decir que amamos al prójimo, pero cuando hay la oportunidad de demostrar ese amor a través de las acciones, a través de poder ayudar, de poder contribuir, es allí entonces donde nosotros tenemos que demostrar. Y precisamente entonces el propósito de dar es que tú y yo demostremos que realmente amamos a nuestro prójimo. Hoy, decíamos, tenemos esa oportunidad de hacerlo. Pero también, amados hermanos, el propósito de dar, o el principio de dar, tiene como propósito que se eleven acciones de gracias a nuestro Dios. Y hoy estamos dando gracias al Señor por la vida de cada una de las personas que están apoyando. Y decíamos el capítulo 9 que también continúa con la idea de la ofrenda para los santos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a nuestro Dios. Entonces, dice Pablo, la actitud de los de Macedonia hacen que nosotros le demos gracias a Dios, porque a través de la iglesia de Macedonia nuestras necesidades están siendo suplidas. Hoy decíamos, nosotros queremos agradecer la vida de las iglesias que están apoyando, y a través de nuestra página del Facebook estamos dando gratitud a las iglesias que han venido de otros municipios, a la iglesia del presbiterio Grijalabo Sumacinta, que están apoyando con víveres, que están apoyando con despensas, que están dando donativos económicos, y sobre todo también a las iglesias que están llevando la alimentación a los hermanos que se encuentran en los albergues. Y ahí podemos nosotros notar que se invierte el tiempo, las hermanas que preparan los alimentos, los hermanos que dan su vehículo para llevar el alimento a los distintos lugares. Todos allí, amados hermanos, se unen para colaborar. ¿Y qué pasa con los hermanos que reciben ese beneficio? Ellos están dando gracias a Dios, porque Dios de esta forma está mostrando su provisión a través de la iglesia que hoy está participando. Así que queremos entonces tomar este último aspecto y reiteramos, decíamos, a la iglesia el poder agradecerle su participación, a los miembros, a los ancianos, a los diáconos, a los pastores que están ayudando a nuestros hermanos que están en esa situación, que están de esta manera cubriendo esa necesidad que se presenta con cada uno de nuestros hermanos. Y decíamos entonces que, si bien es cierto, a veces una idea principal que se maneja del hecho de dar es que de esta manera vamos a ser prosperados, pero más que esa idea, nosotros tenemos que entender que es la gracia que está operando en nuestra vida para poder ser de bendición en la vida de los más. Y quiero terminar con estas dos expresiones. Primero, Dios no nos hizo cisterna para almacenar, sino canales para bendecir. Y segundo, Dios nos ha dado dos manos, una para recibir y la otra para dar. Así que, iglesia, gracias, y deseamos que tú, en medio de estas contingencias por las cuales estamos pasando, puedas aplicar el principio de dar. Dios nos bendiga. Amén. De acuerdo a como Dios te ha bendecido y hayas propuesto en tu corazón el ofrendar, lo puedes hacer allá desde tu hogar. Y vamos a entonar el himno
440, mi ofrenda. Tú hablaste y todo fue hecho, eres dueño del universo, y que podría ahora ofrecerte solo mi vida y ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento y me sustenta en cada momento, que es la ofrenda que pueda yo darte, si tú por mí la vida entregaste. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti te doy. De mis bienes tú me pides para entregarte, y de mi tiempo quiero ofrendarte para servirte, pues tú me amaste. Tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí, buscar primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti te doy. Concluimos este orden de culto, tenemos la oración final y la bendición a cargo del presbítero Joaquín Rivera Díaz. Les invito a orar. Padre eterno que moras en los cielos, expresamos nuestra gratitud en esta hora por habernos concedido la oportunidad de darte a ti la adoración y la alabanza que te mereces como ese Dios vivo y verdadero. De igual manera, Padre eterno, te rogamos que cada uno de los elementos de este orden de culto hayan llegado delante de tu presencia como una ofrenda agradable delante de ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que han participado, y de esta manera, Señor, también sigue ministrando la vida de tu pueblo en medio de cada una de estas contingencias por las cuales hemos estado pasando. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea esa gracia poderosa ministrando la vida de cada uno de tus hijos, para consolar, para animar, y para que en medio, Señor, de las situaciones también materiales que cada uno de ellos ha perdido, pueda reconocer que en tu gracia serán bendecidos, Padre Celestial. Sé pues con toda tu iglesia, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con cada uno de los ancianos, diáconos y pastores, y de esta forma, Padre Celestial, permite que sigamos perseverando en la vida cristiana. Y ahora, mis amados hermanos, el amor eterno de nuestro Padre Celestial, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, la guía y consolación del Espíritu Santo, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.